Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es lunes 11 de enero y este es el Evangelio según San Marcos capítulo 1 del 14 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, se marcharon en pos de él. Aquí el tema es: ¿en pos de quién vas tú? Ya habíamos tocado este evangelio hace unos días cuando escuchábamos y yo les decía a ustedes que es muy interesante ver que Jesús hace una exhortación muy concreta: conviértanse y crean en el Evangelio. Apenas está presentándose. Nadie sabe qué es eso del Evangelio. Nadie sabe. Nadie sabe. Y entonces él, que ya tiene bien claro su proyecto, su misión, a qué viene, entonces sabe que va a empezar a marcarse una nueva historia de la humanidad. Un sabio apareció sobre la tierra, que es Dios encarnado, y va a empezar a decir muchísimas cosas de cómo se debe vivir. Apenas va a empezar a decirlo. Es la primera frase. O sea, tengan presente una cosa: el Evangelio no existe en ese momento que Jesús dice. El Evangelio apenas se va a empezar a proclamar, pero ya Jesús la tiene muy clara. Sí, ha estado 30 años sujeto a sus padres, a una labor de carpintero, listo. Y ya llega el momento en que entre el Padre y él y el Espíritu Santo saben a qué vino, cuál es la misión. Y cómo va a marcar la historia. Imagínense pues tan increíble. Dios encarnado sabe cómo Él va a marcar la historia y cómo a partir de ese momento todo va a cambiar. Entonces, vuelvo y les digo a ustedes, lo interesante aquí es que dejaron todo y se fueron en pos de Jesús. La pregunta es para nosotros. ¿Tú si has copiado realmente esta buena nueva que es el Evangelio? El Evangelio quiere decir la buena noticia. ¿Sí? Esta buena noticia que trae, ¿tú la has copiado? Tú eres de los que realmente dices: no, yo sí soy cristiano. Pero te ha marcado Cristo a tal grado de que has superado tus propios impases, tus propias tendencias e inclinaciones, y más bien malas tendencias y malas inclinaciones. ¿Le has trabajado a conciencia de eso? Porque es que es en pos de Él. En este evangelio no nos dice, Mateo no nos dice lo que sí nos dice en otro evangelio en Marcos. Sí nos dice que es que Jesús lo que hizo fue montarse en la barca de Pedro. Pedro no había pescado nada y después se da una pesca tal que no podían alcanzar del peso que traía la red después de la pesca de Jesús. No podían alcanzarlo. Entonces Pedro le dice inmediatamente una cosa que es espectacular: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea, ante esa pesca milagrosa, identifica Pedro en sí que él es un pecador, ¿cierto? Y es cuando Jesús le dice lo que está escrito acá, ¿sí? De aquí en adelante te haré pescador de hombres. Pero primero hay un darse cuenta, una iluminación de la conciencia de Pedro. Pedro fue iluminado, se da cuenta por la grandeza, por el encuentro con Jesús. Ante el encuentro con Jesús se da cuenta. Eso es lo que nos tiene que haber pasado a todos nosotros. De ese encuentro realmente, o sea, si empezamos a ir a misa a conciencia, si dejamos de ser los que van a misa mecánicamente porque aprendimos a ir a misa, o los que después de un retiro espiritual empezamos a ir, sí, fuimos tocados pero estamos yendo, pero no hemos sido transformados, ¿sí? El seguir en pos de Jesús no tiene otro nombre más que busca tu santidad.
cree en el Evangelio, está diciendo el Señor. Vengo a hablar de las virtudes que tienes que practicar, de que tienes que ser un hombre de paz, de que tienes que ser un hombre de valores, de que tienes que ser un hombre y una mujer obviamente, ¿cierto? De buenas palabras, de buenos gestos en tu hogar, de que no debes tener enemigos, de que debes perdonar al que se equivoca, de que debes guardar los mandamientos, los 10 mandamientos, que son 10 y que no son 8 ni 7. ¿Sí? O sea, la buena noticia, empieza entonces la gente a venir. Entonces Pedro empieza a ir en pos de él. Y sabemos que Pedro falló. Pedro se equivocó varias veces. Empezando, sobre todo la más delicada, que fue la última. Pero después, yo siempre les he dicho a ustedes que es muy interesante leer una de las 2 cartas de Pedro, ojalá las 2 que las leyeras, para que te des cuenta del tamaño de santidad de hombre justo, bueno, y en otro camino y en otra conciencia después de la partida de Jesús. Entonces, eso es ir en pos de Él, ¿sí? En pos de Él. Vamos en pos de Jesucristo porque dejamos las viejas andanzas, las viejas tendencias, las viejas inclinaciones. Te has puesto la mano en tu corazón para decir, Señor, yo soy mentiroso, o he sido un mentiroso, ¿sí? Yo he jugado con los sentimientos de esta persona, si es mujer, si es que tú eres hombre y has jugado con los sentimientos de mujeres, o si eres mujer y has jugado con sentimientos de los hombres. Has dicho, yo soy una persona de tales arrebatos que mis palabras, qué pena que mi mamá las escuche, qué pena que mis hijos escuchen esto. ¿Lo has dicho? Sí, porque entonces eso de ir en pos de Él es mentira. Si no te has realmente cuestionado qué tan bueno tienes que ser y qué tan comprometido con tus malas acciones y tus malas inclinaciones, entonces ¿para qué estás diciendo que tú eres cristiano si eso no es el ir en pos de Jesucristo? Sí, vuelvo y les digo a ustedes, a Pedro le dice, te haré pescador de hombres. Pedro se equivocó, lo negó 3 veces y lo sabemos que en tiempos, incluso no en un momentico dijo 3 veces, sino que en un lapso de tiempo lo negó y dijo, no lo conozco, no sé quién es él, sí, yo no tengo que ver nada con él. Fue capaz de negarlo, pero después vivió un proceso interesante de transformación y llegó a ser un santazo tremendo. San Pedro decimos nosotros, y así sucesivamente con tantos que se han dejado. Entonces, seguir en pos de Jesucristo, Él dice, ve, te voy a hacer, pero acuérdense lo que les digo a ustedes. Pedro primero, aléjate, Señor, le dijo, sí, que soy un pecador. Primero identifica tu naturaleza pecaminosa, identifica tus malas tendencias, identifica tus malos hábitos, identifica tus malas cosas, para que realmente te vayas en pos de Jesús. Hagas lo de los Zebedeos, hagas lo de Andrés y lo de Pedro, que dejaron finalmente todo por ir en pos de Él. En el caso de ellos sabemos que fueron apóstoles, es decir, sacerdotes, y el sacerdocio les exigía eso, todo eso. Pero también este mensaje es un mensaje universal. A todos Dios nos dice, deja de estar concentrado en, ¿sí? Deja tus actividades, sobre todo las ilícitas, y empieza a venir y a atender la buena noticia, el Evangelio, convirtiéndote, siendo persona justa y buena. El hombre que apenas estaba apareciendo en ese momento, ya sabía que iba a transformar el mundo, que iba a transformar la historia y que iba a transformar la historia de muchos, pero de muchos hombres que nos tienen que servir de ejemplo. San Ignacio Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Agustín, y tantos, pero tantos miles y millones que dejaron sus malas inclinaciones y sus malos hábitos por ir en pos de este gran maestro. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.